Sistema de sombreado por recursos. Podemos decir que este es el sistema clásico de dibujo a pluma y el grabado. En él ya no interviene únicamente la línea de perfiles, sino que entra en toda una serie de trazos cuya misión es provocar efectos de sombreado. Estos trazos, formando una especie de enrejado o series continuas de trazos paralelos, oblicuos, etc., son los que nosotros llamaremos aquí recursos. Como estos trazos recursos son muy importantes, vamos a estudiarlos por separado. Los trazos recurso. En líneas generales podemos decir que los valores de sombra, grises más claros o grises más oscuros, en un dibujo debemos obtenerlos a base de una mayor o menor acumulación de trazos en las zonas que debamos sombrear. Observemos este dibujo. El modelo en ambas figuras es el mismo, pero en el caso A la sombra es menos intensa que en el otro dibujo. Pues bien, el recurso empleado es exactamente igual, trazos en red, pero en la figura primera, donde la sombra del modelo debía ser más clara, esos trazos en red se han dibujado menos tupidos, menos densos que en el segundo caso. Pues bien, esta es la mecánica general para conseguir valores de sombra distintos. El entramado que formamos es más tupido o menos tupido, generando así las sombras que necesitamos. Ahora bien, los trazos de recurso no siempre toman la forma de retícula. Puede considerarse una gran variedad de recursos, pequeños trazos sin formar retícula, pequeños trazos curvos, puntos, casi toda la entera posibilidad de trazos pueden emplearse como trazos de recurso, siempre dibujados con una longitud corta. Varios tipos de trazos de recurso los puede ver en estos pequeños ejemplos. Como común denominador a todos ellos a la hora de provocar valores de sombra está la norma ya enunciada que a mayor acumulación de trazos, una sombra más intensa y al revés. En un mismo dibujo, según las necesidades, se pueden emplear varios tipos de trazos recurso por distintas áreas del mismo. Esto es algo que está inmediatamente ligado con la textura de la superficie de los modelos que se dibujan. Para tener en cuenta en esos valores de sombra es la fuente de luz y la dirección de la que proviene esa luz, para no perder de vista que nuestro dibujo tenga buen realismo. Siempre debemos ubicar una dirección y también el lado opuesto, que es donde se van a ubicar las sombras. Todo objeto o toda superficie entonces nos dará una sombra proyectada, una sombra propia y la zona que está iluminada por la fuente de luz. Es un dato para tener en cuenta antes de entrar a hacer nuestros propios proyectos. Y como siempre, es recomendable empezar con figuras sencillas, básicas, y de ahí en adelante ir aumentando progresivamente la dificultad de las figuras que trabajemos. Alberto Durero es, sin duda, el principal exponente del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. Sus grabados alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples creadores posteriores. La influencia de Durero llegó por medio de sus grabados a los talleres de casi todos los artistas. Se puede afirmar que no hubo ningún pintor europeo de relevancia que no acusara de un modo u otro el conocimiento de las estampas durerianas. Ejemplos de ellos son dos cuadros del Museo del Prado, el Pasmo de Sicilia de Rafael Sanzio y la Trinidad del Greco, inspirados claramente en xilografías de Durero sobre los mismos temas. Durero se destacó como pintor, grabador, diseñador de xilografías y teórico del arte, hijo de un orfebre de quien aprendió la precisión del trabajo con el metal.
desarrolló desde pequeño las destrezas que lo harían destacarse como el grabador de más alto renombre en su época. Fue sin dudarlo la encarnación del artista del Renacimiento. A los 23 años, con un espíritu incansable de viajero y observador, Turel recorrió grandes distancias en busca de los referentes artísticos del momento. De esta forma llegó en 1494 a Italia, estableciéndose en Venecia, uno de los principales centros urbanos de la época. Muy cerca de allí se encontraban activos tres de los principales exponentes del Renacimiento italiano: Leonardo da Vinci, el joven Michelangelo Buonarroti y Andrea Mantegna. El contacto con este nuevo ambiente artístico lo influiría profundamente. Gracias a los viajes su obra se vio enriquecida y después incorporó a su obra el conocimiento sobre la perspectiva y la técnica del claroscuro. 10 años después, cuando realizó su segundo viaje a Italia, su renombre era tal que sus obras empezaron a reproducirse sin su consentimiento. Ante esta situación, el artista reaccionó legalmente contra los copistas e incorporó de un modo más sistemático en sus obras el uso del monograma AD. Esta podría considerarse como una de las primeras acciones en la historia en las que un artista defiende la autoría de sus derechos.